Atención con este tema que vamos a hablar porque cada año vienen personas a los Estados Unidos buscando protección porque han sufrido persecución o porque tienen temor de que sufrirán persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular o opinión política. Si usted es elegible para asilo, se le permitirá permanecer en Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿bajo qué condiciones y quiénes califican? Por eso le damos la bienvenida en la noche a nuestro abogado de cabecera en materia migratoria, el doctor Pablo Hurtado. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Hernán. Principios básicos del asilo político. Sí, el asilo político, la palabra correcta que usaste es protección, que uno le está pidiendo protección al gobierno americano porque su gobierno de uno le está haciendo daño basado en esas cuatro cosas que listaste, ¿no? Su religión, su opinión política, su nacionalidad o si pertenece a un grupo social que debe ser protegido. Imagino que la persona debe demostrar que hay una real amenaza o de que ese miedo es real. ¿Cómo se hace? Sí, y tiene que ser del gobierno. Entonces el problema principal, digamos un ejemplo, es que las pandillas le están haciendo amenazas de o juntarse a las pandillas o cobrándole lo que le llaman la renta de guerra o renta de protección. Y el problema con eso es que eso no es el gobierno, la pandilla no es el gobierno. Entonces uno tiene que demostrar que uno tiene temor a su gobierno porque su gobierno es el que está poniéndolo en la cárcel, quitándole la propiedad o haciendo algún daño físico. Entonces esa es la parte difícil de estos casos de asilo político. ¿Qué nacionalidades están buscando este tipo de asilo político en Estados Unidos? Sí, bueno, cualquier nacionalidad lo puede pedir, pero en particular lo que vemos aquí en los Estados Unidos más que nada es de Latinoamérica, incluyendo países libres, México, centroamericanos, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, pero esos países tienen el mismo problema, que en sí no son actores públicos como el gobierno, sino actores privados. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que uno tiene que explicar que el gobierno que le está haciendo el daño no es directo, sino indirecto. Entonces el gobierno no está pudiendo protegerte de la pandilla, que son grupos privados, o que no pueden o que no están dispuestos a hacerlo. ¿Hay algún país que no califique para este tipo de solicitud? No específicamente. Cualquier país puede calificar, pero se hace difícil cuando son países democráticos y libres, aunque México tiene muchos problemas, por ejemplo, sigue siendo un país libre y democrático. Entonces muchas veces asilos de México no se ganan porque simplemente el gobierno está tratando de proteger a sus personas, simplemente no ha podido. Vamos a un caso específico a Colombia, por ejemplo, que el gran temor es con la FARC. ¿Qué sucede si se firma finalmente una paz? Sí, entonces ahí ya porque asilo es muy sensible a cambios del país, ¿ok? Entonces si ha habido un cambio dramático como firmar una paz con la FARC, entonces eso ya no va a ser una base para pedir el asilo, porque la respuesta del gobierno americano es que ya han cambiado las cosas y ya no hay esa necesidad y el gobierno colombiano ha hecho todo lo posible para proteger a esas personas o simplemente ya no hay una necesidad de proteger a esas personas. Prácticamente no tenemos más tiempo, pero ¿qué hay en torno a tanta cantidad de venezolanos que llegan a Estados Unidos solicitando asilo? Bueno, la cosa en Venezuela está empeorando tan rápido y tan horrible que se tiene que hacer caso por caso. Por muchos años muchos lo han pedido, pero también muchos lo han perdido. Pero tenemos que ver qué son los hechos hoy en día y a lo mejor casos de hoy en día sí van a ser elegibles, pero es caso por caso y específicamente qué es el gobierno venezolano que está haciendo específicamente a ti, no al público en general. Sin duda. Yo le quiero agradecer muchísimo en la noche por haber estado con nosotros dando especificaciones acerca de qué significa el asilo político. Nosotros le proponemos continuar con más aquí en De La Tinta.